Hola, ¿qué tal? Estás viendo más o menos literatura y en este video quiero hablarte de Kafka y un montón de animales. Comienzo primero con el insecto más famoso de la obra de Kafka, el animal más reconocible y afamado de las historias de Franz Kafka. Hablo por supuesto de la metamorfosis, y si hablo de la metamorfosis hablo de Gregor Samsa, que de la noche a la mañana, después de un sueño intranquilo, se convierte en un monstruoso insecto y tiene que afrontar pues su nueva realidad de ser al mismo tiempo un humano que no es completamente útil, pero tampoco un animal completamente funcional. Este animalito, Gregor Samsa, es el mayor símbolo de la obra de Kafka, eso no cabe duda, porque trascendió la novela que le dio vida y le dio forma, de la misma manera que Don Quijote y Sancho Panza pues ya se volvieron íconos, no solo de la literatura universal, sino de la cultura, por lo menos occidental, en la mayor parte de los países que pueda tenerse referencia de estos libros. Y bueno, pues el símbolo kafkiano de un hombre transformado en un bicho gigantesco es al mismo tiempo una encarnación exagerada de lo que se siente como angustia laboral, y también es un retrato ridículo de un animalito que por tener demasiada conciencia de sí mismo no puede del todo estar bien con su propia existencia. Entonces ni la una ni la otra, no puede ser un humano funcional y un animalito completamente viviendo su vida. Y por eso es que la metamorfosis de Kafka tiene un poquito de fábula, pero una fábula donde la moraleja nunca llega, es una moraleja que estamos esperando de alguna manera resolver o recibir, pero que no vamos a encontrar nunca, porque desde el principio la historia ya está deshecha, desmoronada. Se va a sufrir y al mismo tiempo uno puede encontrar cierto humorismo peculiar, retorcido en las circunstancias que pasan dentro de la casa de los Samsa, de la familia Samsa, con un monstruoso insecto ahí metido en una de sus habitaciones, como un inquilino más indeseable al mismo tiempo que recuerdan que es parte de la familia. Como quiera te dejo, si quieres profundizar en mi reseña directa de esta novela, la más famosa de Kafka. Pasemos pues al segundo cuento, la segunda historia que hoy te quiero mencionar sobre Kafka y un montón de animales. En esta ficción, que es realmente breve, un par de cuartillas por mucho, todo empieza recordándonos, de alguna manera invocándonos la imagen de Bucéfalo, ese fiel corcel del joven conquistador llamado Alejandro Magno, y que después de que Alejandro Magno ya no pudo seguir viviendo, que se le acabó la magia, que se le acabó el ímpetu porque murió allá cerca de la India más o menos, no le quedó de otra, de acuerdo al cuento de Kafka, que volverse un abogado, entrar a estudiar las leyes. Y como tal, entonces imagínense esa imagen. Uno de los caballos más famosos de la historia, el caballo que recorrió casi medio mundo cargando sobre él al joven que conquistó ese casi medio mundo, Alejandro Magno, ese caballo imagínenselo sin ilusiones y por lo tanto recurriendo a matricularse, a ingresar a un colegio de abogados. Esta es pues la historia que cuenta la minificción que Kafka no tuvo más remedio que titular precisamente El nuevo abogado. En tercer lugar quiero hablarles de Chacales y Árabes, o Cuando Kafka escribió sus batallas en el desierto. Este cuento nos revela uno de esos pleitos, es el escenario de uno de esos pleitos que nunca se resuelven, que nunca se resolverán. Este cuento es la historia del enfrentamiento que tienen los chacales contra los árabes, para ver quién debería de quedarse con los oasis del desierto, con los oasis y las arenas del desierto. Y todo comienza con un viajero del norte de Europa recorriendo el desierto de Oriente, y en una noche donde todos sus compañeros árabes que lo están acompañando y guiando están ya durmiendo, de repente sufre la invasión de su espacio personal por un grupo grandísimo de chacales. Si ustedes no los conocen, aquí les dejo una imagen de los chacales. Y entonces el más viejo y más sabio de los chacales es quien le cuenta la historia a este viajero del norte de Europa, la historia del eterno conflicto entre los chacales y los árabes,
y que debe ser él, el viajero, el protagonista, en su calidad de extranjero que viene desde tan lejos, desde el norte de Europa. Tiene que ser él, pues, quien deshaga este conflicto eterno. El viajero, pues lógicamente les pregunta: ¿y por qué no han ustedes acabado, ustedes mismos, chacales, con los árabes, siendo que ustedes son tantos, tan numerosos y tienen tanta fuerza en sus mandíbulas para destrozarlos si quisieran? Y los chacales le reconocen que en realidad le tienen muchísimo asco a los árabes. Los árabes, para ellos, tienen una sangre muy sucia y por lo tanto ni toda el agua del Nilo, del río Nilo, serviría para limpiar los pelajes de los chacales si se ensuciaran con esa sangre tan gacha que tienen los árabes, según ellos. La siguiente pregunta del viajero es bastante lógica. Pregunta: ¿cómo es posible que yo, una sola persona, un extranjero entre los árabes que me están guiando, que me están ofreciendo su hospitalidad y su compañía en este camino, cómo yo podría destruir a ese pueblo? Y entonces la respuesta le viene en forma de unas tijeras que un chacal sale y se las entrega. Cuando entonces el viajero recibe de la boca del chacal estas maravillosas tijeras, reaparece el guía de los árabes, ahuyentando a los chacales con un látigo en la mano. Y le dice por fin al viajero que ha sucedido lo que tenía que suceder en este encuentro entre el extranjero y los chacales. Es decir, que ya se entregaron, como debe de ser, esas tijeras maravillosas, mágicas. Y por lo tanto que los chacales se tienen que ir, los tienen que correr. Estamos pues en la parte final del cuento y le dicen al guía de los árabes que un camello ha muerto. Y el guía árabe lo manda a traer y lo ponen adelante de donde está el viajero y donde está el guía de los árabes. Los chacales ante este cadáver inevitablemente lo desean, descubren esa carne fresca y quieren probarla. Y entonces olvidan sus odios, olvidan que no quieren acercarse muchísimo a los árabes y se acercan rodeando el cadáver. Y el guía árabe los quiere ahuyentar de nuevo a latigazos. Pero en cuanto para de darles latigazos, los chacales de nuevo vuelven a la carga sobre el cadáver del camello muerto. Y justo cuando va a volver a correrlos una vez más, después de que ve que no entienden y tiene que retomar la violencia, el guía de los árabes, el viajero extranjero le detiene el brazo. Y el guía árabe cierra el cuento diciendo estas palabras: «Tienes razón, señor», refiriéndose al extranjero, al europeo. «Los dejamos, a los chacales, entregados a su tarea. Además es hora de partir», le dice al extranjero. «¿Los has visto? Unos animales maravillosos, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos odian?». En este cuento lo interesante es ver cómo por un lado hay conflictos que al parecer nunca se resuelven y que parecen sostenerse en esa misma dinámica, son dialécticos. Y si siguen al infinito es porque se mantienen los unos a los otros. Son esas enemistades o adversidades que hacen funcionar al mundo, bien que mal que sea. Hay mucha metáfora y aquí mucha parábola de decir algo de manera simbólica. Y ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Las batallas en el desierto siguen sucediendo en estos días y lamentablemente no parece que se vayan a resolver. En ese sentido, el poder de este cuento es grandísimo. Chacales y árabes, de Kafka. El cuarto que quiero mencionarles es un informe para una academia, o cuando Kafka hizo hablar un mono. No conforme con las historias que ya les vengo mencionando, Kafka se recetó un cuento que tiene forma de eso, de precisamente un informe para una academia. Y normalmente cuando uno habla de informes académicos, informes para la academia, seguramente se nos vienen a la cabeza cosas como nuestros trabajos finales, nuestras exposiciones enfrente del salón de clases. Y pues hay que reconocerlo, no era tan fácil ponerte a hablar enfrente de todas tus compañeras y compañeros. Pero pongámonos en situación del cuento de Kafka. Ahora imagínate que tú eres un mono y que estás a punto de exponer enfrente de todo un auditorio académico cómo ha sido para ti vivir la transformación que has sufrido de mono común y corriente a mono que habla y que forma ahora parte de la sociedad, que forma ahora parte del mundo de los humanos.
Entonces es un informe extraordinario, por donde quiera que se le vea, y en eso consiste precisamente el cuento de Kafka. Un mono contando cómo fue capturado tras recibir 2 disparos, el primero sin grandes consecuencias y el segundo dejándolo con una cojera que todavía arrastra un poquito. Nos dice también el mono, de frente a la academia, que cuando despertó estaba metido en una pequeña jaula, adentro de un barco, y que allí metido fue dejando atrás poco a poco su simiedad, su naturaleza de simio. Encerrado entonces en el barco, no ansiaba, no buscaba la libertad abstracta que tanto enloquece a muchísimos humanos, sino que solo estaba buscando una escapatoria. La única escapatoria que tendrá este mono en esas circunstancias de encierro será ponerse a actuar como la gente que va con él en el barco. ¿Cómo le hizo entonces el mono? Pues comenzó a imitar a los marineros, dando la mano, escupiendo y finalmente echándose unos tragos amargos de una botella de aguardiente que le pasaba a uno de esos marineros. Y será en uno de esos rituales de imitación, con la botella en la mano, tomándose el aguardiente, que al mono se le escapará un hola, hablará y dirá hola, como si se tratara de un eructo. Entonces en este cuento la imitación es para el mono la única escapatoria real y posible. La imitación lo llevó a aprender cosas humanas y aprender lo llevó al mono lejos del mundo de los monos precisamente y lo terminó volviendo un caso digno de estudio y también lo orilló a decidir que lo que iba a hacer en su vida ahora como parte de la sociedad humana era meterse al mundillo del espectáculo, del show business. Este cuento nos habla de muchas cosas al mismo tiempo, nos habla del poder de la imitación, del aprendizaje por medio de la imitación precisamente, también la eterna y grande pregunta que puede ser científica, puede ser filosófica, puede ser literaria, esa cuestión tan larga y tan debatida y que va a seguir siendo así prácticamente por los siglos de los siglos, es ¿qué nos hace humanos? ¿Qué hace que un mono sea un mono y no sea un humano que no sabe hablar simplemente? Por último, y no por eso peor, sino totalmente lo contrario, quiero mencionarte el cuento Josefín la cantante o El pueblo de los ratones de Kafka. En esta ocasión tenemos como protagonista y narrador a un ratoncito que tiene la eterna duda de cómo es posible que Josefín sea la cantante ratoncita que cautiva a todo el pueblo de los ratones. El protagonista narrador tiene muchísimas dudas. ¿Cómo es que Josefín canta y cautiva a todo el pueblo? ¿Cómo es que canta y su canto no es solamente un chillido como lo practican todos los ratones? ¿Qué mágico puede ser o no ese chillido si es lo único que hace? ¿Qué tanto se las da de diva o no Josefina la cantante? ¿Qué tanto hace que interrumpan o no sus actividades como parte del nido de los ratones? Y también te saca unas reflexiones ratoniles sobre la idea de que el pueblo de los ratones en realidad tiene una infancia muy corta y muy prontamente ya son adultos, no pueden darles una infancia por lo menos mediana a sus hijos, a sus hijas, porque muy rápidamente ya tienen que estar metidos en organizarse, en ser parte del nido, tener funciones, recolectar comida, hacer más grande el nido, concentrarse en dar apoyo a los demás. Y tiene mucha, pues esa reflexión ratonil que nos toca sobre estar en una perpetua angustia, como un pueblo perseguido, como un pueblo pues que no se le valora, y al mismo tiempo está igual la duda y la presencia, la constancia de los chillidos de la cantante Josefín, que igual y no tiene nada de gracia grandísima su manera de cantar, pero en realidad quizás esa es su magia, que como chilla como todos los demás, pero al chillar de manera artística hace que reflexionemos qué tanto los chillidos comunes y corrientes tienen algo mágico que ignoramos porque se repite todo el tiempo, si fuéramos nosotros los ratones. También incluso llega a tocar por lo mismo la cuestión del arte contemporáneo, de qué tanto lo común y corriente puede tener un valor diferente si se le ve con otros ojos. En fin,
Josefina la cantante, el pueblo de los ratones de Kafka, es prácticamente un lugar donde puedes reflexionar del arte, del cantar, de qué tan mágico no puede ser, o sigue siendo, o nunca lo ha sido, cuando solamente es chillar, como diría el protagonista, como todos podemos hacerlo. Todos podríamos cantar, todos alguna vez lo hemos intentado o lo hemos hecho, pero existen referentes, existen divas, existen artistas como Josefina, la cantante, que hace que cantar sea algo más extraordinario, aunque sea el chillido más común y corriente, o qué sé yo. Es un cuento muy lindo y también muy desesperado y que te hace pensar dos veces de nuevo en los ratones y en la magia del canto y en la sociedad que podemos tener o que no tenemos o a la que ya nos estamos abandonando o qué sé yo. Este sería el video de Kafka y un montón de animales. Hablamos de bichos monstruosos, hablamos de chacales y árabes, hablamos de un nuevo abogado que es Bucéfalo, el caballo que era de Alejandro Magno. También hablamos de un mono que presenta su experiencia frente a la academia, de cómo dejó de ser mono y se integró al mundo de los humanos. Y finalmente, Josefina la cantante, la ratona cantante o el pueblo de los ratones. Todos estos cuentos o historias de Kafka que te quiero recomendar ampliamente y que tú puedes escoger la que quieras. Y en la descripción y en las viñetas del video te dejo más videos donde hablo o toco de alguna manera la obra de Kafka, que es magnífica, es impresionante y no por nada podemos seguir gozando de leerla y releerla. Y pues esto es más o menos literatura. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comparte. Bye.